Para elaborar un buen comunicado de prensa tenemos que tener en cuenta que tiene que ser interesante para lograr su publicación en los diferentes medios. Este interés lo vamos a conseguir teniendo en cuenta los criterios vistos en la unidad anterior. La estructura del comunicado de prensa tiene que ser muy precisa, ¿sí? Tenemos que el comunicado no tiene que tener una extensión máxima de 1 hoja y media, de 1 carilla y media, un título interesante, llamativo, escrito en letras grandes y que llame la atención del periodista y donde podamos resumir un poquito el tema del que se trata. En el primer párrafo lo que vamos a poner o vamos a plantear es el tema central de lo que estamos tratando nosotros o queremos dar a conocer. Párrafo, lo que vamos a buscar de poner es el testimonio de la persona interviniente en esta información que queremos que se publique, ya sea un candidato político, una persona del ambiente artístico, un escritor, cualquier persona que forme parte de este comunicado, el protagonista principal va a dar un pequeño testimonio. Tercer párrafo, lo que vamos a hacer es buscar el testimonio de un tercero que haga referencia a la actividad que nosotros estamos planteando o que estamos dando a conocer. Y en el cuarto párrafo lo que vamos a poner son pequeños datos adjuntos de lo que puede llegar a ser más importante para que el periodista se interese y profundice la información. En estos datos, por ejemplo, si se trata de una conferencia de prensa o si se trata de un evento, diremos de qué se trata el evento, cuál es el fin último, a qué hora sería, en qué lugar, de qué manera pueden llegar y determinada información no muy grande como para que también llamar la atención del periodista y directamente profundice. ¿Por qué hablamos de llamar la atención? Porque, como les decía, el objetivo principal del comunicado es que vengan hacia nosotros para profundizar la información. Por esto de que no puede tener una extensión máxima de 1 hoja y media, una carilla y media, perdón. Lo que nosotros vamos a buscar es justamente que recurran a nosotros para ampliar la información, para poderle brindar muchísimos más datos, fotografías, ambientación y demás, como para que ellos realmente vean que se necesitan publicar esta información, ¿sí? Y al finalizar el comunicado de prensa, otra parte importantísima de la estructura es justamente poner siempre el teléfono, la firma de la persona, el nombre de la persona encargada de brindar información, el teléfono fijo, el teléfono móvil, su correo electrónico, cualquier dato que pueda acercar al periodista a esa persona para profundizar la información. Para concluir, quería reforzar los conceptos de la estructura del comunicado de prensa. Primero y principal, un titular llamativo, interesante, escrito en letras más grandes que el texto que le va a seguir, no tiene que tener más de 2 líneas. Primer párrafo, contar de qué se trata, por qué estamos escribiendo este comunicado de prensa. Segundo párrafo, un testimonio de la persona interviniente en el comunicado. En el tercer párrafo vamos a poner un testimonio de un tercero haciendo referencia a la persona
que está trabajando en este comunicado. Y por último vamos a dar una serie de datos de la actividad que se vaya a realizar. Para finalizar, lo que tenemos que hacer es poner el nombre de la persona que está encargada de brindar más información a los periodistas, el número de teléfono fijo, el número de teléfono celular y su correo electrónico. Por favor, es fundamental que esto no se lo olviden, porque si no, el comunicado va a quedar en la nada. Como les había mencionado en la presentación, también vamos a ver la preparación de una entrevista, ya sea en un medio radial, en un medio gráfico o en un medio televisivo. La descripción de cada uno de estos medios la vamos a ver recién en la siguiente clase que vamos a tratar. En este momento me centré más que nada en tener en cuenta que tenemos que tener bien claros los mensajes, porque estamos a merced de los periodistas, ¿sí? Para ver de qué manera nos vamos a parar frente a una cámara o en un micrófono de radio o en un medio gráfico, lo vamos a dejar para la siguiente clase. En el caso de la preparación de las entrevistas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a comunicar son mensajes, lo que significa que estos mensajes tienen que estar incorporados por todo el grupo de personas que rodea a la persona que está por ser entrevistada o mismo ustedes, ¿sí? Que todos lo tengan incorporado para poder formalizar un mensaje coherente entre todos juntos. Planificar los mensajes tiene dos objetivos fundamentales. Uno es conocer y que llegue el mensaje a los públicos que está destinado, y el segundo es manejar el rumbo de la entrevista. El hecho de no tener conocidos los mensajes hace que directamente lleguemos a especulaciones, y estas especulaciones nos lleven a directamente desvirtuar el sentido último que tiene la entrevista, que es realmente que nosotros brindemos el mensaje que queremos que llegue al público. Para esto hay que elaborar una matriz de mensaje. La matriz de mensaje es elaborar un mensaje básico a donde se desprendan dos submensajes o dos mensajes más pequeños, ¿sí? Los mensajes tienen que ser repetidos varias veces como para que al final de la entrevista o en la edición quede al menos un mensaje para que salga al público. Hay una formulita que es muy conocida, que es 3 por 3 igual a 1. Esta fórmula lo que significa es decir o dar 3 mensajes, repetirlo al menos 3 veces, que seguramente al final en la edición del programa o de manera de recordatorio, si fuera un programa, si se tratara de un programa de radio, quedaría por lo menos uno de los 3 mensajes reforzados en la mente de los públicos. También tenemos otra fórmula que no es la recomendada, que es 7 por 1. ¿Qué es este 7 por 1 igual a 0? 7 por 1 igual a 0 significa 7 mensajes, de los cuales los repite a cada mensaje una sola vez, pero en realidad al momento de recordar la entrevista va a ser tal el lío que van a tener las personas con tantos mensajes que directamente no se van a acordar ni siquiera de qué estuvo hablando el entrevistado. También tenemos que tener en cuenta en esta preparación de las entrevistas que muchas veces no es solamente una preparación por parte del entrevistado, también el entrevistador se prepara para hacerle las preguntas. El entrevistador va a buscar la forma de conseguir respuestas tal vez que anteriormente nunca dieron en los medios los entrevistados. Para esto hay un recurso que se utiliza que se denomina puentes, que es que cuando el periodista les hace una consulta, les hace una pregunta y esta se desvía del tema que ustedes realmente quieren difundir, directamente lo que hacemos es crear un puente para volver a la respuesta y al tema que nosotros estamos buscando comunicar, ¿sí? En el caso, un ejemplo de puentes podría ser, por ejemplo, está muy bien lo que usted dice, pero en realidad lo que me interesa a mí es, y plantear el tema. Otra es, está bien, sí, su afirmación es correcta, yo pienso también en ese sentido, pero lo que me interesa a mí hoy es hacerle llegar y determinada comunicación. Para concluir esta clase, quiero recordarles que es sumamente importante la elaboración de un comunicado de prensa.
es sumamente importante estar preparado para una entrevista, porque son herramientas que ustedes van a tener que utilizar en su desarrollo profesional. Cuanto más preparados estén para enfrentar a los medios, con mucho más éxito va a ser su acción como profesionales. Para finalizar, yo quiero resaltar la importancia de la creación de un buen comunicado de prensa. Como les había dicho en un inicio, el comunicado de prensa, el objetivo final es que lo publiquen, que los busquen a ustedes para que la información sea publicada. Razón por la cual, si nosotros preparamos un buen comunicado de prensa, el fin último va a ser buscarlos a ustedes para una entrevista. Entonces nosotros también tenemos que estar preparados para brindar esta entrevista. No dejar espacios en blanco, generar buenos mensajes, saber ser conscientes de los mensajes que vamos a brindar. Todo esto los va a ayudar a ustedes en su desarrollo profesional. Espero que hayan entendido.